Lo que hacen es que reciclan y venden falsas esperanzas que simplemente con que lo desees y lo visualices se va a lograr. Y no es cierto, de hecho va a ser peor. Siempre he pensado que somos el peor detractor de nosotros mismos, ¿no? Sí. Si le habláramos a alguien como nos hablamos a nosotros mismos, ya tendríamos 1000 demandas. Todos estos demonios internos que siempre traías, o sea, los ignoras porque piensas que no eres eso y sí lo eres. Y no tiene nada de malo. Tienes que aceptar verdaderamente esos demonios internos, estas partes humanas. Porque una vez que las confrontas y las afrontas, te das cuenta de cómo las puedes utilizar a tu favor. Lo que para el resto del mundo es un imposible, para los mexicanos es un día más. Es un lunes cualquiera. Hola, ¿cómo están? Les doy una vez más la bienvenida a este podcast de Reconocerte en el Otro, en un nuevo episodio en el que vamos a hablar con un invitadazo. En todos los temas que hemos tratado en este podcast, he tratado de abordar y de profundizar en lo que planteo en el libro Reconocerte en el Otro, pero también voy a tener a lo largo de varios episodios testimonios de gente que nos pueden dar la pauta de cómo sí se pueden hacer las cosas, cómo podemos llegar a los objetivos y, como he dicho en otras ocasiones, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y es así como el día de hoy tenemos a Cristian Ayala y me voy a permitir leer su semblanza antes de darle la bienvenida formalmente. Cristian Ayala es un joven padre y esposo, ingeniero civil de profesión, conferencista internacional, altruista y activista por vocación, que coronó toda una vida de logros deportivos, haciendo que estos trasciendan más allá de las marcas personales y las medallas, habiéndose convertido en el primer mexicano en conquistar la triple corona de aguas abiertas, por una causa 100% altruista, logrando recaudar más de 3 millones de pesos para el tratamiento de niños con cáncer de bajos recursos. En el 2013 cruzó a nado el Canal de la Mancha, considerado el reto deportivo más peligroso del mundo, en un recorrido de 63 kilómetros y 17 horas con 38 minutos de nado continuo en aguas heladas y tempestuosas. En el 2015 cruzó a nado el Canal de Catalina, California, en 14 horas y lográndolo en una zona infestada por tiburones sin protección alguna. Finalmente, en el 2017 consiguió la vuelta a Manhattan, rompiendo un nuevo récord nacional al nadar sus 42 kilómetros en 7 horas con 15 minutos. Hoy en día, además de fungir como activista e ingeniero civil, también es mental coach, siendo fundador de la empresa Entrenamiento Vivencial, donde imparte conferencias, talleres, cursos en línea y sesiones individuales de coaching mental, inspiracional y motivacional en un esquema único en su ramo. Y tendremos el link también de esta empresa en la descripción de este video para que puedan también accesar y conocerlo. Y el sistema de entrenamiento vivencial ha logrado ayudar a miles de personas en sus ya más de 12 años de experiencia y más de 350 conferencias magnas impartidas a nivel nacional e internacional. Pues como les decía, invitadazo de lujo, está hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Cristian. Mariela, muchísimas gracias. Es un honor estar contigo. Pues sí, la verdad es que es un lujo, un privilegio para este podcast tener hoy tu testimonio aquí. Como decía, eres un testimonio y eres un ejemplo a seguir, el primer mexicano en conquistar la triple corona de aguas abiertas. Yo creo que para todos en este momento estamos pensando, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegó esta idea a tu mente? Sé que antes tienes también ya un perfil deportivo en el boxeo. Sí. ¿Cómo fue que surgió esta idea de voy a cumplir estos retos? Fue un tema circunstancial totalmente, un tema no esperado. Yo creo que, nada en la vida es esperado. Las cosas que más te sorprenden son inesperadas, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Normalmente lo malo te termina convirtiendo en una enseñanza, o sea que no es tan malo. En mi caso, fui boxeador toda la vida. Fui boxeador a partir de los 8 años. Verdaderamente quería representar a mi país, quería ser un boxeador olímpico. Soy una persona sumamente nacionalista, sumamente orgulloso de mi país, soy sumamente creyente del pueblo mexicano, de la gente mexicana. Y es algo que me inculcó mi papá desde muy chico. Entonces, a través del boxeo encontré la oportunidad de poder representar, en su momento a mi estado,
y ya luego a mi país, y en el momento en el cual ya tuve la oportunidad o se vislumbraba la oportunidad de poder representar a México, es un tema de corrupción en el Comité Olímpico, me arrebató la oportunidad y a partir de ahí empecé a entrar en una etapa muy difícil en mi vida, una depresión. Era yo muy joven, verdaderamente, estaba en la universidad, era muy joven, entré en depresión muy profunda, me convertí en una víctima, me empecé a victimizar, y aún así, y se los digo abiertamente, aún así, una parte de mí, yo creo que mi esencia, tuvo la inteligencia emocional para buscar una buena pareja, una buena esposa, me casé, y poquito tiempo después de casarme, mi esposa me dice que está embarazada, y a los 2 meses de esa noticia, me empiezo a quedar ciego. Y ahí es donde comienzan estas lecciones que yo siempre he dicho, independientemente de que si crees en Dios, en el universo, como le quieres llamar, esta fuerza absoluta, yo creo que sí te manda unas lecciones muy importantes a través de los años. Y como un buen maestro, si no quieres aprobar la lección, te lo va a poner otra vez y otra vez y otra vez, porque será muy irresponsable de un buen padre, de un buen mentor, el pasarte simplemente la materia si la repruebas, ¿no? Claro, si ya no lo hiciste, dice, bueno, órale, vamos a la siguiente, ¿no? Sería irresponsable, ¿no? No lo haríamos nosotros con nuestros hijos, yo creo que el creador tampoco lo haría. Entonces, me empecé a quedar ciego, me tuvieron que operar de emergencia, una operación muy dolorosa, muy complicada, y ya recuperando la visión, todavía con los ojos vendados, me caigo, me trueno en la rodilla izquierda, me caigo de 2 metros de altura, me trueno en la rodilla izquierda, me tienen que operar. Y el parteaguas fue, y lo digo abiertamente, la paternidad me cambió totalmente. O sea, yo soy una persona diferente y la paternidad desde el vientre. Es decir, yo todavía no comprendía que mi hijo era mi hijo, a pesar de que mi esposa está embarazada, por ignorancia, porque la verdad es que no nos enseñan, de chavos no nos enseñan, no habían estos libros y no había este tipo de enseñanza que tus papás se acercaran, eran las herramientas que tus papás tenían y no eran muchas, ¿no? Cuando me iban a operar, el bebé da su primera patada, se di el día de la operación y entonces es cuando caigo en cuenta, no nada más de que voy a ser papá, no nada más de la responsabilidad, sino de la magia de que te tienes que ser corresponsable a todo nivel, incluyendo a nivel espiritual, de lo que haces porque va a afectar a alguien más, positiva o negativamente. Entonces, bueno, ya cambié mi chip, ese día cambié mi chip definitivamente, o sea, cambié y obviamente el chip se rehúse y le huye a cambiar, pero entonces tú tienes todos los días que trabajar en eso, es un trabajo todos los días. Me operan, me empezó rehabilitación, me rehabilito muy bien, ya con una mentalidad diferente, pero después de eso me accidento en la bicicleta justamente, en el parque ecológico se me atraviesa un niño, para no lastimarlo, me desvío y me estrello contra un poste y me desbarato. Y me desbarato en todos los sentidos, o sea, no nada más físico, emocional, mental, espiritual, digamos que todo esto que había estado recolectando en la vida de repente se desbarata, pero es bueno. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 20, casi 23. Vale, todavía muy joven, ¿no? Sí. Ya eras papá y demás, pero estás todavía muy joven, ¿no? O sea, de hecho, todavía no, bueno, si era papá de vientre, ¿no? O sea, todavía no nacía mi hijo. Todavía no nacía. Todavía no nacía, o sea, ¿no? Quiero hacer un paréntesis rapidísimo. Esto que dices es muy real, ¿no? Las mujeres tenemos la gran bendición de sabernos mamás desde antes de que nazca, porque estás conviviendo todos los días con él, se está creciendo dentro de ti, ¿no? Pero para los papás hombres es más complicada esa conexión. Muy complicado. Y me encanta esto que estás diciendo ahora, de que precisamente antes de nacer te diste cuenta que ya eras papá, ¿no? Antes de que naciera tu hijo. Sí, o sea, me hice responsable de la paternidad, pero la responsabilidad no de pagar, ¿no? Se me refiere a la responsabilidad emocional. Integral de decir, me estoy comunicando con él de una manera u otra, o más bien él se está comunicando conmigo. Es este lenguaje silencioso que parece ser que no existe, pero existe entre padre e hijo, donde se aman a esta distancia que parece muy corta, pero es muy larga, ¿no? El tiempo es realmente lo que es la distancia.
Y bueno, eventualmente lo que ocurrió fue que me accidento, me tienen que intervenir de todo, me fracturé costillas, me provoqué trombosis en ambas piernas, me abrí las manos, me abrí la espalda, me abrí la cabeza. El casco me salvó la vida. Pero hubo una lesión muy grave de la columna que fue saliendo poco a poco. Y después de varias semanas empecé a perder la sensibilidad de las piernas hasta que eventualmente perdí la sensibilidad de la cintura para abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces me vi postrado en cama, en una situación de silla de ruedas, una situación de invalidez, ante esta situación de que mi hijo, mi esposa, o sea, recién casados, o sea, todo esto, ¿no? Y nadie me quería operar, nadie quería hacer nada por mí porque decían que era muy riesgoso lo que yo tenía en la columna. Y un doctor tuvo a bien verdaderamente investigar, o sea, no verme como un signo de pesos, sino verdaderamente le importé. Exacto, qué importante es eso, ¿no? Ver a la persona y no al... Sí, vio a la persona y le importó, o sea, verdaderamente le importó porque, o sea, toda la investigación que hizo por mí no era una consulta, o sea, normalmente los doctores es, si yo consulto y me pagan en ese momento, esa hora, que te estoy consultando media hora, cobro y gano, ¿no? Pero toda esta investigación que él hizo, pues lo hizo porque él quiso, ¿no? Y al final descubrió que esta lesión era muy parecida a la que tienen muchos surfistas en Australia. Habló con un par en Australia, le mandaron como esta bibliografía, la estudió y entonces me empezó a inyectar unos medicamentos, más ozono a la columna, todo eso, y me mandó a la alberca. Okay. Ahí es donde comienza la alberca. Me mandó a la alberca a rehabilitar, ni siquiera a nadar, o sea, a tratar de medio moverme, ¿no? Pero la meta importante ahí fue que me dijo, tú en 2 años probablemente podrías empezar a volver a caminar. Yo le dije que no tenía 2 años, tenía nada más 1 año, porque mi hijo en 1 año iba a empezar a caminar. O sea, ya nace mi hijo, y entonces a partir de que nace, me dice él, justamente nace y poco tiempo después me dice este tema, y entonces yo le pregunto a mi esposo, y como en qué tiempo caminan los niños, y me dijo como al año, y le dije, ok, entonces yo tengo 1 año para caminar, o sea, vamos a caminar juntos. Okay. Y me mentalicé eso, pero no nada más es mentalizarse, creo que es algo bien importante mencionar. Las cosas no se realizan por mentalizarte, por visualizar. Hay mucha gente que dice, tienes que visualizar la meta, tienes que soñar. Y hay un efecto que se llama el efecto del José Soñador, que se la pasa soñando, pero nunca despierta la realidad. Este pensamiento positivo que ahora está tan de moda, ¿no? En las redes de tú puedes, si lo ves, lo vas a lograr, exacto, si lo crees, lo vas a conseguir. Sí, pero tiene otras aristas que también se tienen que llevar a cabo. No, y el problema es que están vendiendo falsos espejitos a la gente. Lo que platicábamos hace rato, estos charlatanes que lo que hacen es que reciclan y venden falsas esperanzas, que es muy, muy caro eso, porque lo más caro que existe es la esperanza, de hacerles creer a la gente que simplemente con que lo desees y lo visualices, se va a lograr. Ya está. Se va a materializar. Sí. Y no es cierto, de hecho va a ser peor, porque entonces luego va a venir esta recaída de lo que no ocurrió y te esforzaste mucho, pero mentalmente, nunca físicamente. Lo que pasó en mi caso fue que en el entrenamiento, cada vez que me mandaban a hacer 15 minutos, yo hacía media hora yo hacía 1 hora, porque en mi mente es, si tengo que reducir 2 años a 1 año, tengo que dobletear todo. Okay. O sea, como ingeniero, para mí era un tema de una relación directamente proporcional del esfuerzo y el tiempo. O sea, al final lo tenía yo que ver de esa manera, ¿no? A los que creen que la física no funciona en la vida, ahí está aplicadísima. Sí. ¿No? Y de hecho les voy a dar otro ejemplo de cómo funciona la física ahorita más adelante, ¿no? La física, digamos que la física de cuántica, la física aplicada a nosotros, lo que demuestra que somos lo mismo, ¿no? No podemos separar la física y la matemática de nosotros porque somos física, somos matemática, somos ciencia viva, ¿no? Y en efecto, 1 año después volví a caminar, pero fue resultado de estarle dando y macheteando. Lo doble, siempre lo doble. Persistencia, resistencia y... mucha disciplina. Resiliencia, sobre todo, yo creo. Principalmente resiliencia, porque me desesperaba mucho. O sea, el avance era muy,
microscópico. Y recuerdo muy bien, por ejemplo, un día que estaba en la alberca y que veía pasar nadando las señoras de la tercera edad que van despacito, pero iban más rápido que yo. Y me daba como envidia, ¿no? Me empecé a encontrar con estos sentimientos y pensamientos muy destructivos y tóxicos que pasa cuando te desesperas y quieres que ocurran las cosas. Entonces aprendí que la resiliencia va de la mano de la paciencia. Si no tienes paciencia, nunca vas a tener resiliencia. Entonces primero trabaja la paciencia y entonces ya vas comprendiendo que a través de la paciencia van a ocurrir cosas difíciles y la resiliencia te va a hacer que por más que te doble, no te vas a romper. Ahora que dices esto me daba mucha envidia, tenía esos sentimientos de frustración, supongo. Totalmente. Siempre he pensado que somos el peor detractor de nosotros mismos, ¿no? Sí. Si le habláramos a alguien como nos hablamos a nosotros mismos, ya tendríamos 1000 demandas. Claro, ¿no? Sí, enemigos. Sí. Enemigo número 1 público. ¿Qué pasaba en ese momento de esa frustración, de esa impotencia? ¿Qué te decías a ti mismo? Y a pesar de todo saliste adelante, pero bueno, eso pensemos que en ese momento no lo sabías. O sea, principalmente manejaba, como yo creo que la mayoría de la gente maneja estos pensamientos de injusticia. Es que es injusto. ¿Por qué esta persona que es más grande que yo, que no sé, que tiene obesidad, que lo que sea, que puede o no? Te das cuenta que realmente es este espejo donde te estás observando y estás viendo todos estos demonios internos que siempre traías y que querías ignorar, como es tú. O sea, los ignoras porque piensas que no eres eso, y sí lo eres, y no tiene nada de malo. Tienes que aceptar verdaderamente esos demonios internos, estas partes tóxicas, estas partes humanas somos, porque una vez que las confrontas y las afrontas, te das cuenta de cómo las puedes utilizar a tu favor, transformándola. Por ejemplo, esta envidia, transformarlo, en mi caso comprendí el esfuerzo que estas personas hacían y entonces me llené de orgullo por ellos. Por ende, cuando te empiezas a orgullecer por alguien más, empiezas a orgullecerte en ti mismo. Porque cuando tú levantas a alguien, te levantas a ti mismo. Entonces, y eso fue una lección. Hay que entender que las lecciones no te las das tú mismo. Siempre hay circunstancias o personas que te las dan, o bibliografía que te la da. Es la realidad. Y por eso es tan importante, y se los comento hoy en día a papás, se lo comento a los chavos es muy difícil porque no escuchan, pero siempre les digo, busquen la respuesta. No esperen que la respuesta llegue solita. O sea, búsquenla y abusados donde la buscan, ¿no? O sea, busquen en buena bibliografía, en buenos videos, en gente profesional, porque no la tienes. Muchas veces me preguntan, ¿cómo lograste esto? Solo no. O sea, claro. Te puedo decir que solo no. Sí. En otros episodios hemos hablado de esta importancia de entender que somos parte de sistemas. Correcto. ¿No? Que somos parte de un sistema familiar, de un sistema, de una comunidad educativa, de una ciudad, de una colonia, fraccionamiento, barrio, como dicen en otros lugares. Y todo lo que hagamos, positivo o negativamente, va a afectar a ese sistema. Lo que ahora dices es precisamente, me apoyé en esos sistemas, ¿no? Sí. Que tenías a tu alcance. ¿Cuáles eran esos sistemas que te hicieron salir adelante en ese momento que nos platicabas? O sea, a manera, yo creo que, y tienes toda la razón, los sistemas van generando núcleos y cada núcleo se va ampliando. El primer núcleo es tu familia, ¿no? O sea, en mi caso, eran mis papás, mi esposa, mi hijo, ya más adelante, ya en los retos, mi otro hijo, ¿no? Pero en este momento de las tragedias físicas, accidentes, pues eran ellos, ¿no? Luego mi siguiente círculo eran amigos y familiares más lejanos, ¿no? Y luego hay un círculo externo que casi nadie quiere observar, casi nadie percibe, que es el círculo de lo desconocido. Hay mucha gente que va a llegar a tu vida y va a pasar a lo mejor en un día y puede ser que te deje algo positivo o negativo, pero te enseñó algo. Sí. Aprendiste algo, hay un poquito de carnita ahí que pudiste saborear sobre la positividad de esa persona o la negatividad, ¿no? Así es. Y entonces empecé a abrir la mente a la posibilidad de que no tenía yo todas las respuestas, porque creo que ese es el tema. Si nos llenamos de ego, nos llenamos total y absolutamente de ego cuando de repente creemos que las cosas nos empiezan a funcionar. Y está bien, el ego está bien, siempre y cuando, es como dicen, el narcisista, un buen narcisista,
siempre va a triunfar, pero el problema es que cuando el narcisista empieza a saltar a un narcisismo ya diferente, ya más abusivo, ya es otra cosa, ¿no? Sí, a pasar por encima de los demás. Los demás, exactamente, ¿no? En mi caso, la realidad es que estos núcleos, esta sociedad, aprender de la gente me empezó a ayudar. De ver, por ejemplo, me empecé a preguntar, y creo que eso es bien importante. ¿Te has cuestionado a esa persona que criticas o a esa persona que hablas? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su reto? Exactamente. ¿Cuál es su lucha? Entonces empecé a poner atención. Por ejemplo, una de las señoras, me acuerdo muy bien, una señora de tercera edad, gordita, que siempre muy amable, me saludaba y todo eso. Y de repente un día, por chismoso, empecé a escuchar que decía que tenía un problema en las articulaciones y bla, bla, así. Y entonces empiezas a dar esas bofetadas de realidad donde dices, es que no deberías de tener nada en contra de nadie, es contra tú. Entonces, ¿cuál es la lucha interna? Entonces me encontré que mi lucha interna era envidia, pero la envidia era porque quería avanzar. No es que quisiera lo que tenían ellos, lo que quería era recuperar lo que yo había perdido. Claro. Ese era el tema. Y entonces empecé a tener esas reflexiones que eventualmente me llevaron a caminar. Pude caminar, y eso es bien importante mencionar. Mi avance era microscópico. Cuando mi mente empezó a cambiar, mi avance físico se empezó a duplicar. O sea, probablemente fue más el trabajo mental que el físico. Oye, no, pero es que nadabas a veces 2 horas seguidas. Sí, pero eso lo hace cualquier persona. Bueno, en las circunstancias en las que estabas no era cualquier persona, ¿no? Pero me queda claro esto de la parte mental es fundamental, no solamente el músculo, ¿no? Sí. O sea, el músculo, o sea, hay superatletas, hay gente que tiene la capacidad, pero de repente te das cuenta que entran en un bloqueo porque mentalmente no pueden superar algo. Y ese algo normalmente tiene que ver con algo del pasado, que normalmente tiene que ver con algo relacionado con papás, con experiencias, y hay que sanarlo. Definitivamente hay que sanar todo eso para poder avanzar. Darle la espalda es muy fácil. Casi toda la gente lo hace, ¿no? Porque simplemente crees que el día con día se va a ir comiendo esa historia, y la historia ahí está. Claro. Sí, es como, pues dicen, tapar el sol con un dedo, ponerle un curita a una herida, pero si no curas a conciencia esa herida, por más que la tapes, el día de mañana va a ser peor, va a ser una infección, va a ser algo más grande, ¿no? Entonces... Y entonces vas a empezar a lastimar a otras personas. Exacto. No nada más a ti, porque habrá gente que dice, pues no me importa. Perfecto. Hay que ver para adelante, sí, pero tienes que tener primero arreglado todo lo anterior. Exactamente. ¿No? A partir de ahí, caminé, me empezaron entrenadores me vieron que tenía yo talento para la natación. O sea, debo aceptar que este talento fue descubierto por alguien más, ni siquiera por mí. O sea, yo lo hacía por la rehabilitación, ¿no? Pero alguien más me dijo, tienes mucho talento para la natación y para las aguas abiertas. Me explicaron qué era. Yo ni siquiera sabía lo que era eso. ¿No lo habías escuchado nunca? Nunca. O sea, es que yo pensé que aguas abiertas era nadar con una alberca al aire libre. Ok. ¿No? O sea, yo pensé que era eso. Y digo, lo menciono porque mucha gente piensa que, mira, hoy en día soy considerado de los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo, ¿no? Y mucha gente dice, no, seguramente su historia tal, o sea, toda su vida nadando. Y yo les digo, no, así empezó esto. O sea, empezó realmente un tema circunstancial y alguien me descubrió y así les puede pasar a todos a cualquier edad. Yo empecé ya muy grande a nadar. O sea, después de los 20, normalmente los nadadores profesionales empiezan a los 4 años. Sí, es una vida entera. Sí, yo empecé 20 años después, ¿no? O sea, a los 24 verdaderamente empecé a nadar en forma para prepararme para algo, ¿no? Y me empezaron a invitar a relevos de triatlón. Me ahogaba casi en todos. O sea, salí yo así. Entendí que necesitaba más técnica, necesitaba más entrenamiento, pero me encantaba esta sensación de estar en el mar, ¿no? Hay una sensación de libertad en el mar que me empezó a llamar mucho la atención y del reto. Y después, eventualmente, empecé a clasificarme nacional, internacionalmente. Ahora sí que una cosa llevó a otra. Se me abrió el panorama para la Triple Corona, pero no lo quise hacer y más bien como equipo, ya entonces ya tenía un equipo, no lo quisimos hacer por un tema personal, porque además eso sí es mucho ego, ¿no? Después de pasar tantas cosas y luego irte a la jugar, porque sí, ya es jugar con el destino, ya es malbaratar tu vida, a lo tonto.
¿Sería ser un poco vanidoso? ¿Lo veías así? Totalmente. Si lo hubiera yo hecho por mí, que realmente nunca tuve la necesidad de hacerlo por mí, ¿eh? En el box me fue muy bien y tuve buenas glorias en el box. Entonces, digamos que esa parte ya la había llenado en mi bucket list, ¿no? Pero esta parte tenía yo una deuda. Aquí sentía que tenía una deuda con la vida, con Dios, con alguien. Y entendí que, pues sí, en efecto, tenía una deuda con la vida, con Dios, por tanto que me había dado, tantas oportunidades de recuperarme, de caer y pararme y estar ahí y estar vivo y tener una familia bonita y tener las herramientas y trabajo y todo, que costó trabajo, sí, suena fácil, pero al final ahí estaba. Entonces, yo soy un fiel creyente de que tu vida le pertenece la mitad a ti y la mitad a lo desconocido. O sea, la mitad es a ti, a tu familia, a tu trabajo, a tus amigos, a ti, ¿no? Y la otra mitad no la puedes ocupar para ti, la tienes que donar. Y no me refiero a donar en dinero, sino donar en ti, aquí, en tu corazón, tus esfuerzos. ¿Qué haces para las demás personas? Como tú, como esto. O sea, no sabes a quién vas a llegar, pero tienes fe de que vas a tocar el corazón de personas. Y, es que sí. Y vas a cambiar a alguien. Entonces, no sabes en qué momento, pero tienes toda la fe de que en algún punto vas a tocar el corazón de alguien, de un papá, de un hijo, de quien sea. Y entonces esa es la parte que estás donando. Si no aprendemos a donar la mitad de nuestra vida, eventualmente nos vamos a consumir como sociedad, justamente lo que comentabas hace rato. Sí. O sea, esta red de apoyo se rompe. Sí. Porque la injusticia que generas cuando tú rompes eso, es que no te entiendes que al romperlo, a alguien más le tocaba y ya no le tocó. Así es. Me recuerdas ahorita mucho esto que sucede, pues tú y yo estamos aquí en Puebla, lo tenemos claro, estoy segura que no es solamente exclusivo de aquí. Esta idea de voy a acercar las relaciones de mis hijos, hablando de familia, para que solamente se lleven con cierto sector, con cierta... Claro. Tipo de gente, tipo de familias, para que no les pase nada, ¿no? Y creo que justo hacemos o provocamos que pase lo que tú estás diciendo, ¿no? Cortamos estas influencias que pueden ser positivas, seguramente negativas también, de ese desconocido que es la sociedad en la que estamos inmersos. Así es. Y que no podemos evitarla. Tarde o temprano va a haber una afectación y qué mejor que la trabajemos juntos. Es correcto, o sea, tienes toda la razón. Aquí en Puebla, yo siempre lo he dicho, es que en Puebla se da mucho. Y gente dice, no, se da en todos lados. Sí, se da en todos lados. Pero me ha tocado convivir con gente de muchos estados y países. Y hay ciertos segmentos, estados, lugares, que lo tienen muy arraigado. Y desafortunadamente Puebla lo tiene. O sea, tiene esta segregación social, aparentemente económica, pero no lo es. O sea, es decir, aquí mucha gente poblana, no quiero decir poblanos, pero gente que vive en Puebla quieren demostrar algo y quieren que sus hijos demuestren algo que muchas veces no tienen, lo cual no tiene nada de malo. O sea, el trabajo bien dado, bien habido, es orgullo. Alcance para lo que alcance, ¿no? Pero ya esta parte de querer blofear, de querer aparentar, y hasta ahí está bien, porque hasta ahí nada más te destruyes a ti mismo. Si quieres hacer, va. Pero cuando ya es, quiero hacerlo a costa de que te aplasta a ti, porque como yo no puedo subir a mis pares, entonces lo que hago es que subo lo que puedo subir y empiezo a aplastar a los demás para que yo me vea superior, cuando en realidad lo único que hice fue aplastarlos. Eso se absorbe desde la familia. Así es. Y si como papás no aprendemos a romper ese ciclo, para ti a lo mejor, y yo se lo dije una vez a un papá, le dije, mira, ¿a ti te va muy bien económicamente? Sí, me va increíble, Y por eso justificaba el hecho de que su hijo fuera bully, prepotente, abusivo, bla, bla, bla. O sea, lo justificaba. Lo peor es que hay papás que lo justifican porque dicen así como que es la ley de la selva y aquí nada más... Qué bueno que mi hijo es el que pega y no el que le peguen, ¿no? Y aparte es exactamente, ¿no? Y luego aquí nada más sobrevive más fuerte y bla, bla. Y o sea, se venden realmente cuentos para justificar sus malas acciones, porque muy en lo profundo saben que no está bien eso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eventualmente lo que pasa es que yo le digo, ¿y qué pasa si el día de mañana algo sale mal con los negocios? O
tu hijo decide dedicarse a algo más y no heredar tu negocio y tiene que empezar desde cero. Las herramientas que tú le heredaste, emocionales, mentales, le van a cerrar las puertas en todos lados. Y entonces te vas a arrepentir. Así es. No, porque así tengo... O sea, la gente cree que lo material es infinito. Y no lo es. Nos vamos a adelantar un poco y ahorita regresamos al tema de cómo te preparaste para los desafíos, Claro. que creo que es sumamente importante. Pero ya que tocas esto de los papás y de cómo estamos educando y formando a nuestros hijos, creo fundamental cómo fuiste tú preparándote para estos desafíos, y es un increíble ejemplo de qué hacemos como papás para formarlos precisamente en todas estas habilidades. Ahora les dicen habilidades blandas, ¿no? Pero pues pensándolo más coloquialmente o más sencillo, en valores, Claro. en principios, Día a día. en el día a día, y precisamente algo que yo llamo en el libro preocupación empática cotidiana, ¿no? En el Exacto. estar pendiente de los demás, no solamente para que a mí me vaya bien, y entonces sí te hago caso porque voy a tener algo a cambio que me sirva, sino porque tenemos que estar bien todos en general. Y se acabó. Siempre digo que parece una utopía, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si lo logramos? Me encanta. Preocupación, Empática me cotidiana. encantó. Te voy a robar esa frase porque me encantó. Adelante. Lo dice todo. Ujú. O sea, esas 3 palabras lo dicen todo. Es exactamente es lo que platico de esta mitad de tu vida, ¿no? O sea, el preocuparte todos los días en ser empático con las demás personas no debería ser algo que nos pese. Así. Debería ser un elemento básico, fundamental de cualquier ser humano. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digo, en mi caso, hablando muy bien de mi preparación, ¿no? Yo me empecé a confrontar con un mundo muy complicado de las aguas abiertas, del deporte, de un deporte que no conocía, de mucha envidia, de todo, ¿no? Y empecé a confrontar, por ejemplo, que dentro de mi mismo equipo había personas que tenían unos egos y no todos estaban de acuerdo con la misión de la recaudación para los niños con cáncer. Hay que tomar en cuenta, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante puntualizar eso, ¿no? Los 3 retos, los 3 momentos estuvieron 100% pensados en apoyar a una causa que es los niños con cáncer. Exacto. O sea, la única razón por la que se hizo fue porque primero como familia y ya luego como equipo se tomó la decisión de que si me iba a arriesgar, porque es jugarte la vida Riesgo, claro. totalmente, o sea, nada más el Canal de la Mancha es el reto deportivo más peligroso del mundo, es más peligroso que el Everest, es lo más peligroso que hay en el mundo, de cualquier tipo. Entonces, por el agua, o sea, por muchas razones, el agua es heladas, la vida marítima, las corrientes, principalmente es el frío te mata, te destroza. Entonces, jugarte la vida, nada más porque sí, es totalmente ciego, ¿no? Véanme a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que inclusive, por eso yo digo, soy el primer mexicano en hacer la triple corona mundial de aguas abiertas por una causa altruista. Entonces, es muy importante eso, que es porque antes de mí ya habían existido, creo que 5 personas que lo habían hecho, muy loable, ¿no? O sea, por ellos, ¿no? Pero yo soy la primera persona hasta ahorita y hasta la fecha que yo no fui a representarme a mí. Ante los registros estaba el nadador representando y representaba a Una Nueva Esperanza. Es una fundación en Puebla. Una fundación aquí en Puebla que ayuda a niños con cáncer de bajos recursos. Entonces, niños muy pobres, sus papás muy pobres, que si no les pagas todo el medicamento, todo el tratamiento, se mueren. Entonces, fue por eso que lo hicimos, porque tenemos que subir, o sea, llamar la atención de que existe esta fundación, de que existe este trabajo tan loable, para que la gente preguntara, oye, ¿por qué haces algo tan loco, tan tonto? ¿Por qué te estás arriesgando? ¿Tienes hijos? Ya para entonces tenía a mi otro chaparro, ya eran 2 niños, y ¿por qué te estás jugando todo? Me decían, mejor que me decían mucho, te estás jugando todo por nada. Yo dije, me estoy jugando el todo por el todo, porque lo que acabas de comentar, el ejemplo es lo único que verdaderamente les vas a heredar a tus hijos. Lo único, ¿no? Esta empatía. Entonces, ¿qué quiero heredarle a mis hijos? Yo me preguntaba cuando estaban chiquitos, o sea, es muy complicado, no naces con un manual para ser papá.
Y lo único que sí tenía la certeza es de que querían que mis hijos estuvieran orgullosos de su papá, pero desde un acto loable, noble, desde la bondad. Que el día de mañana, cuando tuvieran estas discrepancias morales, dijeran, ¿qué haré mi papá? Papá nos enseñó rectitud, va, por acá. Porque, a ver, todos tuvimos este punto donde te vas por el lado oscuro, el lado luminoso, todos lo tuvimos. Entonces, y yo creo que todos lo seguimos teniendo muchas veces, ¿no? Pero si tienes bien arraigados ciertos valores que normalmente vienen desde la familia, entonces probablemente vas a tomar la decisión correcta. Entonces, una parte lo hice, por supuesto, para recaudar fondos para los niños con cáncer y otra parte porque quería heredar 2 hijos buenos al mundo. Y vaya que tiene un ejemplazo ahora con estos retos cumplidos. Espero que sí. Oye, bueno, regresemos ahora sí a la parte de la preparación para el primer reto. El primero fue el del Canal de la Mancha. De la Mancha, sí. Estabas ya decidido, ya hablado con tu equipo. Supongo que llegaron a un acuerdo, ¿no? Ahora que nos decías que había algunos que no estaban de acuerdo, la fundación, etcétera. ¿Cómo te preparaste tú mental, físicamente, me queda claro, pero mental y emocionalmente sobre todo? 4 años. 4 años fue la preparación para ese reto exclusivamente. Y obviamente dentro de este primero macrociclo y dentro del macrociclo, el microciclo, pues lo haces a 4 años. O sea, hay que entender que es una preparación a 4 años, donde cada vez que se iba acercando el evento, era más difícil, más complicado. Estamos hablando de ir a nadar una vez al mes, nados de 10, 12, 14 horas, 16 horas, sin parar, de entrenamiento, ¿no? Más todo lo que nadas entre semana, el trabajo de alimentación, el trabajo mental, ¿no? Espiritual. Una parte fundamental era entender la muerte, porque la bibliografía te lo dice. Hay un apartado muy cruel que dice, te vas a morir. Acepta que nadando esto te vas a morir. Que es muy probable que te puedas. No, dice, te vas a morir. O sea, te vas a morir. O sea, es una premisa muy interesante porque te dice, yo te estoy diciendo te vas a morir. Si tú lo quieres seguir nadando, ok, entonces continúa con un trabajo mental bajo esa premisa. Pero muchos desde ahí dicen, ay, muere, se acabó, no, esto no es para mí. Y estamos hablando de gente que ya lleva años preparándose y leen otra vez ese apartado y dicen, no, ¿saben qué? Ay, muere. Entonces, parte de mi preparación fue grabar videos póstumos donde me paraba ante la cámara y decía a mis hijos, si estás viendo esto es porque ya me morí. Y en 15 minutos les tenías que dar un mensaje de algo que no vas a poderles dar en toda su vida, ¿no? A mis papás, a mi esposa, al resto de la gente, o sea, ¿no? Entonces, esta parte de la preparación física fue complicadísima definitivamente, pero no tanto como la preparación mental y no tanto como la recaudación. La recaudación fue lo más complicado. ¿De verdad? Sí. Pensé que sería como, no sencillo porque nunca es fácil, pero al ver este reto en el que tú te estabas jugando la vida, hubiera sido un poco más sencillo. La gente es muy fría de corazón. La gente cuando ve las causas ajenas, lo ven ajeno, justamente. Entonces, fue muy complicado recaudar, muy complicado, y eso le añadía estrés a mi preparación física y mental, claro, porque al final de nada servía todo lo que hacíamos si no recaudábamos. Era incumplir con lo que estábamos, con esta promesa altruista. Entonces, el primer reto fue una pesadilla. Todo. O sea, toda la preparación, la recaudación, el nado ha sido lo más traumático que he pasado en mi vida. El puro nado, yo no les puedo decir que lo disfruté, no lo disfruté, fue una pesadilla absoluta. Fue un evento donde me estuve muriendo varias veces, puntualmente 3 veces estaba ya perdiendo la vida por hipotermia, porque ya mi corazón estaba muy cansado. Tenía yo agua en los pulmones, tenía lesionado, ya se me había lesionado el hombro, el bíceps, el manguito rotador, o sea, estaba ya desbaratado. Una vez acepté la muerte, cerré los ojos y dije ya, sí, cerré los ojos porque tenía mucho miedo. O sea, entendía que ya venía la muerte y dije no la quiero ver. O sea, no quiero ver qué pasó, simplemente quiero que lo que sea que ocurra después de la muerte, quiero que ocurra y ya, pero no quiero ver mientras ocurra. Entonces volteé a ver por última vez a mi esposa, al barco,
y me despedí de ella mentalmente, obviamente. Cerré los ojos y empecé a nadar esperando que la muerte me alcanzara, ¿no? O sea, a ese grado me refiero de que fue una pesadilla. O sea, verdaderamente fue una pesadilla. ¿Lo valió? Sí, lo vale. Claro que lo valió. O sea, es que hay que entender que la vida es sacrificio. Y el sacrificio no nada más es como una película, ¿no? De que dura 2 horitas muy intensas y ya. No, el sacrificio es todos los días, todos los días. El sacrificio suena desde que te levantas a las 5 de la mañana, sacrificio desde que tienes que trabajar horas extras, desde que tienes que a veces que lidiar con gente que no te agrada y que no compaginas, pero a veces es sacrificio. Y no estoy hablando de dejar a un lado tus valores o tu moral o de dejarte aplastar. No, me refiero que a veces para conseguir ciertas cosas en tu vida, metas, pues tienes que sacrificar, ¿no? Me gustaría que nos compartieras que ya te escuché dando esta vivencia cuando fue lo de California, sí. Que era un lugar infestado de tiburones y tuviste ahí una experiencia con los tiburones y no quiero spoilearlo antes de que tú lo cuentes, pero creo que ese fue otro momento, ¿no? Fundamental y que tuvo también esta parte. Así es. Hablando de metáforas, yo creo que una parte también muy interesante y muy positiva. Es correcto, sí. California ocurrió en el 2015, fue el siguiente reto. Ajá. Es un reto que se nada desde la isla de Santa Catalina en California hasta la costa de California. Es un nado muy parecido al Canal de la Mancha en cuanto a distancia, pero los elementos cambian, ¿no? El agua sí es fría, pero no es tan helada como el Canal de la Mancha. Claro. Las corrientes son fuertes, pero no tan fuertes como el Canal de la Mancha. Las mareas son más altas allá, pero el plus, digamos que el tema ahí son los tiburones. Nada más. Nada. Sí, es un reto que mucha gente ya no hace cuando está buscando la Triple Corona por lo que representa. O sea, está infestada la isla de Santa Catalina, es un santuario de tiburón blanco, tiburón tigre y tiburón toro. Entonces, lo que ocurre es que donde hay un nido de tiburones, hay una mamá muy enojada, ¿no? Claro. No muchas, ¿no? El nado empieza en la madrugada. El nado empieza en la madrugada porque antes, estoy hablando que el reto empezó hace 100 años. Hace 100 años se decían, los tiburones en la noche duermen. Hoy sabemos que no, que los tiburones en la noche cazan. Pero ya no pueden cambiar el reto porque sería injusto para los que ya se la jugaron o perdieron la vida en la noche haciéndolo. Entonces, tiene que ser parejo para todos, ¿no? El nado comenzó casi a las 12 de la noche, 11 y cacho, 11:50 más o menos. Comenzó con un oleaje muy alto porque había un norte que había entrado y aparte había luna llena. Entonces había por momentos olas de entre 3 y 4 metros, o sea, terribles, ¿no? Pero el nado se tenía que hacer. O sea, porque, entiendes que así es el nado, o sea, es peligroso. Estás en mar abierto, tempestuoso. A las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, empiezo a ver abajo de mí, porque a mí me ilumina un haz de luz, y abajo de mí empiezo a ver que pasa algo muy grande, y de repente lo vuelvo a ver que pasa de regreso, y ya es cuando se mete en el haz de luz abajo de mí, y empieza a rondarme, y me doy cuenta que es un tiburón. Me doy cuenta de la dimensión porque no cabía. En el haz de luz. No cabía, en un haz de luz de 3 metros de diámetro, no cabía. Entonces, como tuvimos nuestra clase con biólogos marinos, entendí que era una hembra, son las más grandes, las más agresivas, las más fuertes, y de repente dejó de estar abajo de mí, y lo vi y ya estaba junto a mí. Porque el kayakista que estaba a 30 grados de mí, siguiéndome, bajó los pies, empezó a patalear para estirar, no sabía qué estaba pasando. El tiburón me deja seguir y se va atrás de él, esperando ya un ataque inminente, ¿no? Y yo lo sentí acá, o sea, estaba aquí. Cada vez que movía su aleta, me movía el agua que él movía, que él empujaba, me movía a mí. El pavor que tuve en ese momento, pues, ¿qué te puedo decir? Me acompañó durante mucho tiempo. Quiero que sepas que tuve que ir a terapia porque la preparación para el siguiente nado para mí empezó a ser imposible porque en la alberca sentía al tiburón. Okay. O sea, me generó un trauma muy, muy fuerte. Y ahí es cuando ocurrió el milagro. O sea, empecé a escuchar, quiero que piensen, todo tu auditorio, que visualice que
La situación es muy tensa, es muy complicada porque nadie puede hacer nada. Cualquier movimiento en falso, el tiburón ataca a quien sea, pero lo ataca, ¿no? Entonces nada más es estar listos para lo inminente, a ver qué pasa, reaccionar o esperar que el tiburón se vaya, ¿no? De repente empiezo a escuchar en el mar algo que nada más yo podía escuchar porque estaba en el agua, ¿no? Y era el canto de los delfines. Y los delfines son enemigos de los tiburones naturales. Una manada de delfines tienen la capacidad de destruir a un tiburón porque le pegan en el costado y lo ahogan, literalmente, su sistema respiratorio. De repente empiezo a escucharlos cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y cuando pasan por debajo de mí, siento como el tiburón se aleja, o sea, empuja como que por última vez el agua y se aleja de mí, y se va. Y empiezan, y regresan como misiles, regresan los delfines y empiezan a rodear a mí y al barco, a todos, nos empiezan a proteger. A custodiar, exactamente. Sí. Y 2 de ellos se quedaron conmigo durante 10 horas más, hasta el final del nado. Ese nado que duró 14 horas, de las cuales 10 horas las nadé con 2 delfines que estuvieron cuidándome todo el recorrido. Recuerdo que decías que para un delfín acompañar a un ser humano nadando es como si nosotros acompañáramos a una hormiga caminando, ¿no? Es que imagínatelo, ¿no? Así de noble. Sí, y era increíble porque era, o sea, una imagen que me gusta compartir, algo de lo bonito que me gusta compartir, eso es que cuando yo tenía la cabeza en el agua, uno de los delfines se ponía como que boca abajo también y me hacía así como apúrate, o sea, con sus aletas, así como, sí. ¿Por qué vas tan lento, no? O sea, y era increíble cómo quería interactuar conmigo, pero sí sentía como que me quería empujar, ¿no? Sin embargo, ahí estaban. Y pues una imagen preciosa y eventualmente llegamos como equipo, como familia, llegamos como país, conquistamos la costa de California, un grupo de mexicanos por los cuales debo decirte que no daban un peso, pensaban que no lo íbamos a lograr porque las condiciones estaban muy feas ese día del clima y logramos algo. Y lo mismo que nos pasó en Inglaterra, cuando ese día que salimos del Canal de la Mancha fue el último día de la temporada para nadar. 17 países salimos ese día. Solamente llegamos 2, Francia y México. Todos los demás claudicaron, hubo gente que se puso muy grave. Y antes de entrar al mar, nos decían, no, pues es que a ver, los mexicanos aquí no tienen nada que hacer. O sea, nada que hacer. Y les hemos demostrado que lo que para el resto del mundo es un imposible, para los mexicanos es un día más. Es un lunes cualquiera. ¡Qué maravilla! Tal cual es un lunes cualquiera. Sí, o sea, para ustedes, nosotros, brother, lo hacemos todos los días. Sí. ¿No? O sea, peleamos todos los días contra la injusticia, en el tema de migración, o sea, todos los días, como papás. Yo, en Nueva York, me tocó una persona, uno de las personas que estaban ahí como peritos, que no me lo dijo directamente a mí, como que te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, se lo dijo a alguien más, hablándose de nosotros, de que, no, pues está, porque en Nueva York igual, o sea, como paran el tráfico marítimo de toda la isla, entonces sueltan a varios países. Ese día fuimos, creo que 12 o 13 países, ¿no? Y decía, no, es que el de la India, no, qué bárbaro, no, es que de Estados Unidos, no, es que había como 4 de Estados Unidos, no, viene de Inglaterra, ¿no? Y ahí le dijo, no, yo soy mexicano, y fue así como que, bueno, ese no cuenta, ¿no? Y no es una competencia, cada quien va por su reto personal, porque el tema de Manhattan es que es contrarreloj. Okay. Entonces, hay 20 puentes, tú tienes que llegar al siguiente puente en tanto tiempo y si no llegas, te sacan del agua. Entonces, es un sprint. Hay que entender que es un nado, son 42 kilómetros a todo lo que das, a todo. Si bajas tanto la velocidad, tus alimentaciones tienen que ser de 10, 15 segundos a lo mucho. Lo que entró, y lo que tomaste de agua, tomaste. Y si no hay tiempos como la Fórmula 1, los kart. O sea, no puedes parar, ¿no? Y ese día que dijeron eso, como buen mexicano te calientas. Claro, ¿no? Dice, te tocan el orgullo. Va, órale, ¿no? O sea, no venía por eso, pero va, ¿no? Y al final me acuerdo que les dije a esa persona, cuando terminó y logramos este récord nacional, sí le dije, nada más te quiero recordar una cosa, ustedes lo hacen gracias a, nosotros lo hacemos a pesar de. Y esa pequeña, gran diferencia lo hace todo.
Tú tienes todas las herramientas, tienes la mejor alimentación, albercas, esto, permisos, apoyo de gobierno, apoyo, o sea, tienes todo. Nosotros tenemos que ir a nadar a lagunitas aquí donde se puede. No hay permiso, entonces nos metimos clandestinamente. No hay apoyo de nadie, de nada para hacer esto. Lo haces con tus propios Lo haces medios. con tus propios medios y recursos y tu tiempo y nadie te lo reconoce, a nadie le importa verdaderamente. Y aún así lo hacemos. Y lo hacemos mejor que ustedes. Qué mejor enseñanza que esa, ¿no? Bueno, Sí. quiero retomar rápidamente. Me quedo con la paciencia de los delfines. Sí, Con la paciencia de los delfines de estar ahí a pesar de todo, ¿no? a pesar de todo, sí. Justo como decías hace un momento, a pesar de todo aquí estoy y lo conseguimos. Así es. Y esa parte también que tenemos que tener este orgullo como mexicanos de que también a pesar de todo salimos adelante. Y hablando otra vez de los sistemas, salimos adelante como sociedad, como mexicanos. Así es. Y creo que últimamente nos estamos olvidando de eso un poco, ¿no? Yo creo que tenemos esta decadencia en los últimos 5 o 7 años. O sea, creo que durante la pandemia y regresando a la pandemia hubo esta decadencia justamente de que yo veo por mí, después mí y no alcanza para nadie más. Y si en esa búsqueda de lo que yo busco, yo necesito, te arrebato, te lo arrebato. Entonces, algo de lo cual a mí me preocupa mucho es que eso es lo que se está respirando en las redes sociales. Y entonces, no nada más por el tema de nuestros hijos, por nosotros mismos. No te das cuenta y de repente el mismo algoritmo te está mandando eso que no necesariamente, o sea, no hay manera de diferenciar, el algoritmo no diferencia de algo positivo a algo negativo. Si tú te quedas viendo una nota que no es positiva, pero la leíste y dice, ¿te gusta? Ahí te van más y te empiezas a llenar de eso, ¿no? Y a lo mejor no es porque vayas a cambiar tus creencias, pero sí hay una parte de ti que empiezas a cuestionar cosas que antes no cuestionabas. Así es. Sí. Y si nosotros como adultos lo hacemos, los jóvenes que están en formación, bueno, pues ellos los van a destruir, los van a contaminar, ¿no? Así es. Ya nos queda muy poquito tiempo y yo creo que podríamos estar aquí horas platicando. Sí. Busquen, por favor, a Cristian en sus redes, también en el instituto donde tiene todas sus conferencias, pláticas y demás. Pero ya para cerrar, Cristian, me gustaría preguntarte precisamente con este tema de acoso escolar, bullying, y que fue con lo que empezamos la plática. ¿Qué podríamos aprender de tu testimonio como papás para trabajar en nuestros hijos la prevención de bullying, de acoso escolar? Porque sí estoy segura que depende de nosotros. Totalmente. Estamos pensando siempre en buscar culpables, en pensar en los maestros, en el colegio, en los otros niños, en las otras familias, y no estamos viéndonos a nosotros mismos qué estamos haciendo, dejando de hacer para contribuir, como decías, a dejar en este mundo mejores seres humanos. Fíjate que algo que aprendí de mi preparación fue que no hay nada mejor que el prueba y error insistente. O sea, constantemente tienes que estar buscando las respuestas y estar probando una cosa. Vas a equivocarte, te vas a disculpar contigo o con quien te tengas que disculpar y avanzas. Y eso me refiero que, traducido a los hijos, es pláticas constantes con ellos, pero constantes no es todos los días. O sea, esta disciplina que como adultos tenemos en el trabajo, en el deporte, lo que sea, como adultos, ¿no? Como grandes que hacemos, hay que entender que debemos de tenerla también con los hijos. No dar por sentado que ellos van a ir adquiriendo el conocimiento, porque yo así lo hice, ¿no? Una vez una persona me dijo, pero así me enseñaron a mí y no salí tan mal. Y le dije, ¿y quién te dijo que no saliste mal? Sí, ¿cuál es tu parámetro? Sí, ¿quién te dijo que saliste bien? ¿No? No. Entonces, yo creo que ante lo que está ocurriendo hoy en día, del ciberacoso, por ejemplo, todo lo que está pasando, que son pequeñas semillitas, a lo mejor no, parece ser que no es tan evidente como alguien directamente diciendo, tú eres tal por cual, pero a veces son pequeñas semillitas que van dejando un comentario acá, que esto, que no nos enteramos que WhatsApp. Y lo que sí le puedo decir a tus papás es que nunca es tarde, ¿eh? No, es que mi chavo ya tiene, no sé, 15, 17 años, ya. Nunca es tarde. Nunca es tarde. O sea, de hecho, si te vendes la idea de que es tarde es porque te da flojera, que no quieres hacer tu trabajo. Haz tu trabajo. Es tu trabajo. Si son tus hijos, si es tu familiar, porque muchas veces, bueno,
Hay casos donde los niños están en custodia de el abuelo, el tío, lo que sea, o sea, si son tu responsabilidad, estos jóvenes, estos niños, platica todos los días con ellos, pero no te conformes porque el tema es que si tú le preguntas a un adolescente, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. O sea, entonces, muchas veces lo que tú tienes que hacer es romper ese hielo, tú platicándole. Platica. ¿Cuántas veces estás sentado con tu hijo y decirle, fíjate que tuvo un día, platícale tu mal día, platícale esto? O sea, ellos lo que van a hacer es que con base a tu experiencia, ya que estés aquí a veces quejándote de alguien y de una situación, y te va a empezar a opinar. Y rompes ese paradigma y esa diferencia de que el hijo es tonto, ¿no? Porque no sabe. No y muchas veces sí sabe y te puede dar un buen consejo. Hay que entender eso. Cuando le das el poder a alguien de mejorar la vida de alguien más, lo engrandeces. Entonces, dale el poder a tu hijo de que mejore tu vida. Conviértelo en un héroe a muy corta edad. Desde chiquito, platícale ciertas cositas, de ser muy selectivo que le platicas, ¿no? Claro, sí. Pero conforme a su edad, platícale ciertas cosas y dile, ¿qué debería hacer? Y otro dice, no sé. Oye, ¿y si hago esto? O sea, poco a poquito. Son puertas complicadas, tienen muchas cerraduras. Una de ellas va a abrir. Claro, sí, es que muchas veces los hijos son nuestros maestros, ¿no? Está también muy choteada la frase, pero es real. No, bueno, siempre, sí, Israel, lo sabemos. Siempre o sea, algo nos dejan. Ahora, el tema del bullying, sí quiero apoyar mucho lo que tú haces, tu trabajo, porque como papás, yo lo he visto desde muy temprana edad a mis hijos y lamentablemente lo sigo viendo y me doy cuenta que va a seguir existiendo, pero está incrementando mucho, ¿eh? O sea, está llegando a un nivel ya de maldad. Sí. Ya no de juego. Cuando veo gente que dice, es que el bullying siempre ha existido, en mi tiempo también pasaba. Y sí, no pero así, no era así. No. A ver. Era diferente. Yo creo que exactamente, tienes toda la razón. Dicen, siempre ha existido. ¿Se han preguntado por qué de repente apareció esta palabra de bullying? O sea, se tuvo que etiquetar un mal de la sociedad. Entonces, claramente empezó a ascender, empezó a incrementarse, se empezó a potencializar. Llegó a la vista a nivel mundial, de organizaciones mundiales que tuvieron que etiquetarlo y ponerle un nombre. Entonces, no, siempre ha existido nos molestamos, esto, sí, ¿tú quieres? Sí, nunca ha estado bien, sí, pero ahorita ya es un nivel que, ojo, o sea, si no tomamos corresponsabilidad con nuestras familias. Y muy importante, ¿no? O sea, ¿y con quién pero es que mi hijo, tal, ¿y con quién se relaciona? Porque la persona con la que se relacione va a empezar a se va a mimetizar y va a empezar a copiar eso. Y si tú lo permites, tu hijo va a decir, mi mamá me lo está permitiendo, entonces esto está bien. Entonces, abusado, porque si tú dejas que tu hijo todos los días, con tal de que lo tengas fuera de tu casa, se vaya a la casa de tal persona, que sabes que no tiene ninguna supervisión de papá y mamá, ninguna, que hacen lo que quieren, ¿qué crees que va a pasar? Claro, va a empezar a exigir lo mismo, ¿no? Aquí. No, y aparte, el mundo va a ser su maestro, no tú. Tú vas a dejar de ser, vas a pasar a segundo o tercero término. Su maestro va a ser ese amigo, ese escuinclito que le va a enseñar quién sabe qué de sexualidad, ¿no? Su siguiente maestro va a ser el hermano mayor. La tercera, el teléfono celular. O justo lo que le estén compartiendo, ¿no? También. Pero tú no, porque cediste ese papel. Aparte no se dan eso, o sea, los hijos, o sea, si tuviste un hijo y verdaderamente te importa, te interesa, es el trabajo más bonito que puedes tener, es el honor más grande que puedes tener. Entonces, trabájalo bien. Sí. Cuídalo como te hubiera gustado que te hubieran cuidado a ti. Platicábamos antes de entrar al set que este tema del control parental, ¿no? En las plataformas. Sí. Y aquí hago un llamado, por favor, a todas las plataformas. El control parental está bien para niños hasta cierta edad, claro, ¿no? Por ahí de los 8 o 9 años, perfecto. Está perfecto. Cuando los hijos empiezan a crecer, te encuentras en un momento de decir, si le quito el control parental, entonces le dan todo, ¿no? Les abren la puerta a todo. No puede ser que sea un todo o un nada. Exacto. Tienen control parental y están viendo, les aparece Peppa Pig, ¿no?
o Dora la Exploradora o así, y de pronto cuando ya no son los contenidos que quiere tu hijo a los 11, 12 años, entonces si se lo quitas para que pueda ver otros contenidos que ya son para su edad, entonces le abres la puerta a todo. Exacto. Y tampoco puede ser, es real que tenemos que estar los papás pendientes de lo que están viendo nuestros hijos, pero también es real, y aceptémoslo, que no podemos estar con ellos las 24 horas del día. Y que habrá momento en el que ellos tengan el acceso a ver algo que quizá tú no le hubieras dado permiso y que lo está viendo. Entonces tendría que haber un control parental para adolescentes que esté justo en el punto medio entre los niños y los adultos, donde ya puedan ver contenidos un poco más allá de los dibujos, ¿no?, animados. O que tú lo autorices. Exacto, que tú autorices, ¿no? Así como ahí. Esto, sí, esto, o que diga, tu hijo quiere ver esto, ¿te lo autorizas? Exacto. Y que te diga a ti, no autorizo, o sea, autorizo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, es lo que está ocurriendo. Ahora, entonces, como no va a ocurrir, porque es el problema, que no va a ocurrir. Esperemos que nos oigan y que empiece a suceder, pero mientras. Entonces, la responsabilidad es de nosotros. Sí. No puedes evitar que el día de mañana tu hijo se ponga a ver una película que no tiene por qué ver, lo que sea, entonces platique con él. Ve su cerebro por dónde va, qué pensamiento está teniendo y frénalo cuando le escuches que esté adquiriendo un conocimiento que no debe de, ¿no? Regáñalo si es necesario. O sea, también hay que dejar de ser estos papás lights de que no. A ver, hay que disciplinar. Así es. Hay que disciplinar con la voz, con el ejemplo. Hay que disciplinar para que los chavos, a ver, si se enchuecan y no lo enderezas, no te quejes que el día de mañana pase una tragedia, pase algo. Así es. Tu responsabilidad. Ya lo he dicho en otras ocasiones que claro que esa generación llamada de cristal traen un mensaje claro de evolución de la humanidad, pero al final del día siguen siendo niños y adolescentes que necesitan límites. Necesitan una formación y nosotros, los adultos de esta época, estamos a cargo de eso. Exactamente. Y a cargo de dejarles esta herencia para que cuando ellos tengan a sus familias, entonces hagan lo correcto. Porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo bien, ellos lo van a hacer menos. Peor. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando nosotros ya estemos mucho más grandes? El mundo que va a existir va a estar destrozado totalmente moralmente, ¿no? Va a ser presa totalmente de las redes sociales y de estos falsos gurús, ¿no? Y bueno, entonces vamos a tener que aguantarlos porque si no hicimos nuestro trabajo, pues entonces ya no hay nada que hacer. Ahí estarán las consecuencias. Así es. Pues muchas gracias, Cristian. Yo sé que estaríamos aquí no sé, otro tiempito más, ya se nos va el tiempo, pero algo más que quisieras decir ya para terminar, para cerrar. Agradecerte mucho la atención, la verdad es que de la invitación, perdón, de esta entrevista, tu libro, una maravilla. Lo que haces, me quito el sombrero, pocas personas, gracias a gente como tú, el lugar que llamamos tierra es un lugar mejor lugar. Y por favor, toda la gente que está viendo esto en casa, lean el libro, compártenlo, platíquenlo, eso es más importante. Ya lo leíste tú como papá, no te guardes el conocimiento, platícalo con tus hijos, o sea, compártelo. Yo sé que luego es complicado porque los chavos no quieren hablar de eso, pero oblígalos a que te escuchen de contenido de valor. Lo último que quiero decir es que hoy en día la sociedad necesita que existan más gente como tú y como yo. Y no me refiero a gente que escriba libros o que nade canales. Gente que tome responsabilidad y conciencia sobre lo que está pasando. Así es. Y parece que suena como a grandes retos, pero en realidad es algo tan pequeño como sentarte a platicar con tu hijo y decirle, fíjate que me he equivocado, me equivoqué en esto, en mi pasado, te lo quiero compartir. Compártele tus errores a tus hijos. Es lo más importante que puedes hacer. Claro, que te vean como cualquier persona, ¿no? Sí. Muchas gracias por tus palabras, Cristian. Sin duda, un gran testimonio también del que podemos aprender mucho. Gracias por estar aquí. Y finalmente a ustedes, además de lo que ya les dijo Cristian, que les dejamos de tarea, lo que siempre les digo es suscríbanse al canal, activen la campanita para que les avise cuando tengamos nuevo contenido. Síguenos también en Instagram, estamos como Reconocerte en el Otro, todo junto. Y si te gusta este contenido, compártelo, dale like y nos vemos en la siguiente. Gracias.